salvación es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú
Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder reunirnos una vez más para estudiar la quinta confesión de la sangre de Jesús. Por su sangre he sido santificado para Dios. Y hoy vamos a aprender un resultado práctico. Los otros que hemos estudiado son más doctrinales, pero hoy vamos a ver que tiene una finalidad. Y quiero leer el pasaje de Hebreos capítulo 13, versículo 12. Dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que por su sangre he sido santificado para Dios. La palabra santificar, la palabra santo, quiere decir separado, apartado, consagrado para Dios. Entonces, la gente usa la palabra santo como para decir que alguien es muy bueno o que se porta bien. No, no. La palabra santo es algo o alguien que es apartado, que es separado para servir a Dios. Entonces, así que cuando alguien se dice que alguien es santificado, quiere decir que esa persona está apartada para dedicar su vida, para vivir, para servir al Señor. La Biblia enseña que a través del pasaje de Hebreos que acabamos de leer, que Jesús nos santificó a través de su muerte. Y la aplicación práctica es que ahora nosotros debemos de no solo de saber que hemos sido apartados para el servicio de Dios, sino debemos de llevar a cabo con ese entendimiento que cada día que Dios nos conceda vida, debemos de vivir para servirlo a Él. Entonces vamos a empezar con la enseñanza. Primero vamos a ir al Antiguo Testamento. Si ustedes han notado, la mayoría de las enseñanzas tienen su raíz o su base en el Antiguo Testamento. Si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, entonces no podemos entender a plenitud esas enseñanzas en el Nuevo Testamento. Algunos equivocadamente han menospreciado el Antiguo Testamento, pero es necesario entender el trasfondo, la historia del pueblo de Dios para poder entender las aplicaciones para nuestros días. Entonces, vamos a estudiar como punto 1 que cada primogénito le pertenece a Dios. Cada primogénito es de Dios, es propiedad de Dios. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 1, versículo 2. Jehová le habló a Moisés diciendo: conságrame a todo primogénito. Consagrar o santificar es lo mismo, ¿eh? Conságrame a todos primogénitos. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Así dice Dios. Y en Números capítulo 3, versículo 13 dice así: porque mío es todo primogénito. Desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Bueno, antes de explicar más, definir la palabra primogénito. En la Biblia dice que es el que abre la matriz, es el primer hijo que nace, ¿verdad? El primer nacido, sea de personas o sea de animales. Y en el caso se le llaman también las primicias, ¿verdad? El primer nacido. Dice estas dos escrituras, decretan de una manera clara, contundente, que Dios dice: cada primogénito, sea de hombres o sea de animales, es mío, me pertenece. Y la orden es: conságramelo, entrégamelo, santifícamelo, apártalo
Y dice, son míos, son de mi propiedad. Y en Éxodo capítulo 12, 12 y 13 dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora voy a leer capítulo 13 de Éxodo, del 11 al 15, y dice así: cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, es decir, tenían que matarlo desnucándolo. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse es: ¿por qué los primeros hijos o los primeros nacidos son de Dios, le pertenecen a Dios? Debemos de consagrárselo a Dios. Y la explicación está en estos dos versículos, en estos dos pasajes. Dice, cada vez que se pregunte, bueno, ¿y por qué se hace esto? Dice, porque recuerden lo que pasó el día de la Pascua, cuando el ángel de la muerte visitó casa por casa, no solamente de los egipcios, todas las casas que había en Egipto, tanto de egipcios como de israelitas. Y la encomienda del ángel de la muerte era matar a los primogénitos, al primer hijo varón o al primer cría de animales. Pero en aquellas casas donde hubiera la señal de la sangre en los marcos de la puerta, en aquellas casas donde el cordero había sido sacrificado, había derramado su sangre, y esa sangre era puesta por señal en el marco de la puerta de la casa, el ángel de la muerte no pudo dañar, no pudo quitarle la vida ni al primogénito humano, ni a los primogénitos de los animales. Ellos fueron salvados por esa sangre que se derramó del cordero. Ahora, dice Dios, bueno, yo maté a todos los primogénitos de Egipto, pero la sangre del cordero salvó a los primogénitos de ustedes. Y dice, ahora, por esa razón, por esa sangre que fue derramada, dice, los primogénitos de ustedes me pertenecen. Es como yo los compré, yo pagué un precio por ellos. Son míos, son de mi propiedad. Por eso tenían que consagrar, tenían que entregarle a los primogénitos, porque a través de ese precio de sangre que se derramó, los primogénitos le pertenecen a Dios, son para su servicio, son para que puedan vivir consagrados para Dios. En Números capítulo 18, del 15 al 17, dice así: todo primogénito será presentado al Señor, será tuyo,
ya sea de hombre o de animal. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Pero rescatarás al primogénito nacido de hombre y al de animales impuros. El rescate tendrá lugar cuando el primogénito tenga 1 mes de edad. El precio del rescate será de 5 monedas de plata, según la moneda oficial del santuario, que pesa 11 gramos. Pero no podrás rescatar al primogénito de un toro, de una oveja o de un macho cabrío, pues son santos. Rociará su sangre en el altar, quemará su grasa como ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Quiero que sigan con atención este pasaje. Entonces ya vimos que los primogénitos son propiedad de Dios, tienen que ser entregados a Dios. Ya estudiamos la razón, porque fueron comprados por precio de sangre. Fueron salvados de la muerte a través del sacrificio del Cordero. Entonces, cuando nacía el primogénito de la familia o nacía la primicia de uno de los animales, estaban 1 mes, pasaba 1 mes de edad con sus padres. Cuando cumplía el mes, tenía que ser llevado al lugar de adoración. Antes del templo estaba el tabernáculo de reunión, era llevado. Y el primogénito de los animales era entregado, era consagrado a Jehová. Si eran animales puros, como dice toros o borregos o cabras, si eran animales limpios, entonces el sacerdote los recibía, esos primogénitos, los degollaba y los ofrecía como ofrenda. Dice esos son santos, son apartados para Dios, y los ofrecía como ofrenda, y ese humo de esa ofrenda subía y era agradable. Dios recibía esa ofrenda de esos primogénitos. Pero en el caso de los hijos de la familia, del primogénito de la familia, Dios dio una instrucción que se podía rescatar. Es decir, en vez de dejarlo al servicio de Dios, la familia podía pagar un rescate, podía redimirlo. Y el precio de rescate dice que eran 5 monedas de plata, según la moneda oficial del santuario, que pesa 11 gramos. Entonces, la familia presentaba, consagraba a su primogénito, pero pagaba un rescate, esas 5 monedas de plata que se quedaban para el servicio de la casa de Dios, y ellos podían llevar de regreso a su hijo a su casa. Ahora, algunos padres no rescataban a sus hijos. Un ejemplo fue la mamá de Samuel. Ana, cuando oró y le dijo a Dios: si tú me concedes un hijo varón, le dijo: yo te lo dedicaré, te lo consagraré a ti. Todos los días de su vida te va a servir. Cuando nació su primogénito, que fue Samuel, ella lo llevó al templo y lo dejó ahí. Y Samuel se quedó a vivir en el templo, se quedó a ser instruido, a ser enseñado, a ser educado en la ley de Dios, para saberla, para conocerla, para obedecerla. Y dice que él ministraba ahí delante de la presencia de Jehová. Él se quedó para ser un sacerdote de Jehová. Pero si el papá no quería que su hijo se quedara ahí a vivir en el templo, entonces tenía que pagar el rescate de 5 monedas de plata, y esas monedas se quedaban para el servicio de la casa de Dios, y ellos podían llevar a su hijo a su casa. Todos los primogénitos tenían que pasar por esa ceremonia de rescate. Y si algún primogénito no era rescatado, se quedaba literalmente a vivir en la casa de Dios, a servir a Dios todos los días de su vida. En Números capítulo 3, del 40 al 45, ahí necesito que haga una corrección en su boletín, porque yo puse
del 40 al 44, pero es del 40 al 45, capítulo 3, 40. Y Jehová le dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba. Recuerden que al mes era que se llevaban al templo. Cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Ahora, fíjense en eso que hizo Dios. Como la mayoría de los primogénitos que eran de Dios, los padres pagaban el rescate, pagaban la redención, se lo llevaban a su casa. Entonces Dios dijo, bueno, voy a tomar a la tribu de Leví. Ellos van a representar a todos los primogénitos de Israel. En aquel entonces, los primogénitos, ahí está el número, dice que fueron de 22,273 primogénitos. Esos 22,273 primogénitos no estaban sirviendo a Dios diariamente. Entonces dijo Dios, voy a tomar a la tribu de Leví. Ellos representarán a esos primogénitos. Porque Dios necesitaba personas que le sirvieran literalmente de tiempo completo. Los levitas hacían muchísimas tareas en el servicio de la casa de Dios. Tenían que transportar el tabernáculo de reunión, tenían que desarmarlo, acomodar, doblar, cargar, tenían que transportar el arca del pacto, tenían que limpiar, mantener limpios, cuidados, ordenados todos los utensilios del templo, tenían que participar en la adoración, eran adoradores, tenían que cuidar las puertas, había porteros, tenían que ayudar a los sacerdotes en los sacrificios y muchas tareas más. Así que los levitas, ellos fueron tomados en lugar de los primogénitos. Y los levitas son los que servían a Dios de tiempo completo. Desde la mañana hasta la noche estaban atareados, servían por turnos en la casa de Dios. Entonces, esos levitas servían al Señor en sustitución de los primogénitos que habían sido redimidos a través de esas 5 monedas de plata. Eso entonces es la historia de los primogénitos en el Antiguo Testamento. Y resumiendo en esta primera parte, los primogénitos, cada primogénito que nacía, sea de hombre o de animal, era propiedad de Dios. Estaban consagrados, estaban santificados, estaban apartados para el servicio de Dios. La razón de eso es que ellos habían sido comprados por sangre. Se había derramado sangre para que ellos fueran salvados. Y ahora Dios era el legítimo propietario de cada primogénito. Cuando se cumplía el mes de nacido, los primogénitos eran llevados al templo, al lugar de adoración. En el caso de los animales puros, eran sacrificados y ofrecidos como una ofrenda agradable, santa, dice, para Dios. Dios se agradaba de esa ofrenda. En el caso de los animales impuros, tenían que pagar un precio para sustituirlos. Y en el caso de los hijos varones, si la familia quería redimirlos, tenían que pagar 5 monedas de plata y algunos escogían, muy pocos, escogían que su hijo se quedara a vivir en el templo para servir al Señor
todos los días de su vida. Entonces, Dios, como la mayoría de los primogénitos eran rescatados, entonces Dios escogió a la tribu de Leví. Ellos representaban a los primogénitos y la tribu de Leví, ellos vivían para servir al Señor. Todas las actividades, la ceremonia, los sacrificios, todo lo concerniente al culto, ellos eran los encargados de llevarlo a cabo. Eran tareas santas, sagradas. Solamente ellos podían participar, podían acercarse, podían hacer los sacrificios, podían comer de los sacrificios, podían entrar a los lugares santos, porque ellos eran apartados, consagrados, santificados para Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a aprender que todo el que cree en Cristo, todo el que ha recibido a Cristo, es un primogénito y por lo tanto le pertenece a Dios. Todos los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador son primogénitos y por tanto le pertenecen, son propiedad de Dios. Y vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 22 y versículo 23. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. En este pasaje dice que nosotros nos podemos acercar a 4 cosas. Número 1, a la Jerusalén celestial, a la patria celestial, a la ciudad del Dios vivo. También nos podemos acercar a la compañía de muchos millares de ángeles que viven allá en la patria celestial. Dice también, y es el tema que nos interesa, que nos acercamos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y ahí es donde quiero detenerme, en esa frase. Dice que nosotros nos acercamos a una congregación, a una multitud de personas. Dice que esas personas, todos son primogénitos. Son los primogénitos. ¿Y quiénes son esos primogénitos? Todos los que están inscritos en los cielos. Dice que allá en el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida. Y allá están escritos los nombres. ¿Recuerdan en lo que leímos en el Antiguo Testamento? Que Dios mandó a hacer un censo a Moisés. Cuéntame cuántos primogénitos hay por nombre. O sea, tenían que escribir el nombre de cada primogénito. Y dice acá que allá en el cielo hay un libro, el libro de la vida, donde están inscritos el nombre de cada uno de los primogénitos. ¿Quiénes son esos primogénitos? Todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, lo que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Dice la Biblia que el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, tú eres un primogénito. Tú eres propiedad de Dios. Si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, entonces necesitas entregarle tu vida, tu corazón a Jesús. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir sin haber recibido a Jesucristo. Recuerden lo que estudiamos la semana pasada, que existe la segunda muerte, el lago que arde en fuego y azufre, donde hay sufrimiento eterno. Por eso nuestra necesidad de predicar el evangelio a nuestros seres queridos, porque no queremos que sufran si mueren sin Jesucristo. Por eso nuestro deber de anunciar las buenas nuevas para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Entonces, si tú estás inscrito en el libro de la vida, si tú has recibido a Cristo, tú eres un primogénito. Y dice
Hebreos 13:12 que leímos al principio, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, esos primogénitos han sido santificados. Recuerden lo que significa santificado. Apartados, consagrados, dedicados al servicio de Dios. Es muy importante que entendamos esto. Tienes que entender que tú eres un primogénito. Ahora, aquí en la antigüedad los primogénitos solamente eran los hijos varones, el primer varón nacido. Pero aquí en el pasaje de Hebreos no dice de varones, dice todos, dice, los que tienen su nombre inscrito en los cielos, en el libro de la vida. Varones, mujeres, jóvenes, señoritas, adolescentes y aún los niños ya con conciencia que han entregado su vida, su corazón a Jesús. Ellos también son primogénitos. Ellos también han sido santificados por la sangre de Jesús. Han sido apartados, consagrados, dedicados, le pertenecen, son propiedad. Somos propiedad de Dios. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué tremenda palabra es esa. Hemos sido comprados. Recuerden que todos los primogénitos le pertenecen a Dios porque se pagó un precio de sangre por ellos. Jesús pagó un precio por ti y por mí. Así que ahora hemos sido comprados. Esta vida que tenemos ya no es nuestra. Ya no podemos vivir como se nos pegue la gana. Ya no podemos hacer y actuar como bien nos parezca. Dice, ahora somos el templo. ¿Recuerdan que los levitas estaban dedicados a servir en la casa de Dios? Bueno, ahora nosotros, los primogénitos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Somos llamados a servir. Ya no nos pertenecemos. Es importante entender. Hablar de santificación es hablar de que somos apartados para el servicio de Dios. Dice Romanos capítulo 6, del 19 al 22. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes de ser rescatados por Cristo, usábamos nuestra mente, usábamos nuestra boca, usábamos nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros recursos para servir al pecado. Dice, pero ahora que han sido rescatados, redimidos, dice ahora, deben de usar su mente, sus labios, sus manos, sus pies, sus ideas, sus habilidades, sus talentos, sus dones, sus trabajos, sus vocaciones para servir a Dios. Dice la Biblia, y todo lo que hacéis, todo, no dice solo la iglesia, no dice solo servir en el templo, sino dice todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Así que ahora cada uno de nosotros
le pertenecemos a Dios, somos sus primogénitos y por lo tanto debemos de servirlo en todo lo que hagamos, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, obviamente en algún ministerio de la iglesia, pero todo lo que hagamos debemos de hacerlo para agradar a aquel que nos salvó, a aquel que nos redimió, a aquel que pagó el precio por nuestra libertad. Tú y yo debemos de tomar una decisión, que cada día de nuestra vida la consagremos para Dios. Recuerda, no estoy hablando de que te vayas a vivir al templo o que ya no trabajes secularmente solo para leer la Biblia. No, estoy hablando de que todo lo que hagas allá en la oficina, allá en tu lugar de trabajo, allá en la escuela, en el mercado, todo lo que hagas, lo hagas para agradar a Dios, lo hagas para servir a Dios, para honrar a Dios. Que uses tus habilidades, tus talentos, tus capacidades para servir a aquel que te rescató. Así que nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, somos primogénitos. Todos los que su nombre están escrito en el libro de la vida. Fuimos comprados por un precio de sangre. Jesús derramó su sangre. Así que ahora ya no nos pertenecemos. Ahora tenemos que vivir cada día para Dios. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que tú y yo podamos vivir para servir a Dios cada día, cada momento que el Señor nos conceda estar en esta tierra. Así que hoy, a la luz de esta enseñanza, de entender que debemos de dedicar nuestra vida al Señor, entonces quiero que repitas conmigo la quinta confesión de la sangre de Jesucristo. Repite conmigo con fe. Soy un primogénito que le pertenece a Dios. Por lo tanto, por la sangre de Jesús, soy santificado, apartado para el servicio de Dios. Que todo lo que somos y hacemos sea para agradar a Dios. Amén, amén. Así que adelante. Por eso dice que somos real sacerdocio, ¿verdad? Ahora todos somos sacerdocio. No hay una tribu de Leví exclusiva, sino todos somos real sacerdocio. Todos debemos de servir al Señor cada día de nuestra vida. Y así terminamos las 5 confesiones de la sangre de Jesús. En próximas semanas quiero hacer algunas aplicaciones prácticas de los derramamientos de la sangre, porque no basta solo saberla en la mente. Tú puedes saberlo en la mente, pero si no lo usas, si no lo practicas en tu vida cotidiana, pues es en vano todo el conocimiento que uno tenga, ¿verdad? Así que voy a estar tocando temas prácticos de todo lo que hemos aprendido, de los derramamientos, de las confesiones, cómo usarlo en la vida diaria. Sé que será de gran provecho para tu vida, para tu ministerio y para tu servicio a Dios. Y le pido seguir orando. Si usted ha visto las noticias, estamos en la fase más crítica de esta pandemia y cada vez son mayor número de personas que están siendo infectadas y mayor número de personas que están muriendo. Es lamentable, muy, muy triste ver las imágenes, escuchar las noticias de cuántas personas están perdiendo la vida. Y creo que como hijos, como primogénitos de Dios, tenemos que interceder. Le pido que redoble su oración, por favor. Redoble su oración. Doblemos nuestra rodilla, humillémonos, clamémonos, pidámosle a Dios, porque pronto
haya liberación de esta terrible enfermedad que está dañando a la humanidad. Así que por favor, sigamos orando. No olvide de orar por el personal de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, auxiliares de limpieza, etcétera. Ellos están todos los días en el frente de batalla y necesitan nuestra oración. Pidamos por ello y por su familia. Y agradecerles por el apoyo en el banco de alimentos, porque podemos seguir sirviendo a nombre de Jesucristo a cada familia que tiene necesidad. Le agradezco de veras de corazón, su corazón generoso, y que Dios multiplique la bendición, que Dios le dé 100 veces más de lo que usted le ha dado a sus hermanos en necesidad. Así que gracias por su ayuda, por su apoyo, y cuídese mucho, cuídese mucho. Estamos en la etapa más difícil. Por favor, tome precauciones si tiene que salir a la calle. Su cubreboca, por favor, cuando llegue a su casa, desinfecte sus zapatos, su ropa, use gel. Por favor, protéjase, proteja a su familia, ¿verdad? Y si no tiene necesidad de salir, pues no salga mejor. Y nos veremos el próximo domingo para seguir estando juntos. Recuerde, aunque estamos lejos físicamente, estamos unidos en espíritu y seguimos adelante. Y no olvide predicar a Cristo a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, a través de llamadas. Predique a Jesucristo como primogénito de Dios, anuncie las buenas nuevas de aquel que le ha salvado. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones para todos.